Está bueno. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a una nueva transmisión de Asturiano Futsal TV. Fecha 32. Asturiano recibiendo aquí en Vicente López a Franja de Oro. Partido que ya va a comenzar. Asturiano con Testón en el arco como siempre. Mati Vasallo, Rodri Orman, Lechu Caremi y como pivot Gonza Masitelli. Y ahora sí va a arrancar el partido. Franja de Oro con Palmieri, con Borruto, con Brizuela, el número 7 Viñone y el número 9 Cal. Todo listo ahora sí para el comienzo del partido. Y ahora sí arranca este lindo partido que vamos a tener hoy por la tarde, esperemos. Arranca con la primera posesión del partido la visita. Palmieri yendo para adelante, lindo cambio de Viñone y gol de Franja de Oro. En la primera llegada del partido, apenas 22 segundos pasaron del comienzo del partido. Y el número 7 Viñone, que tiraba un caño, después definía muy bien al segundo palo. Y Franja de Oro rápidamente se pone en ventaja. Veremos si golpea o no Asturiano este gol. Veremos si se repone rápidamente o si se le hace cuesta arriba el partido. A la posesión era Asturiano con Caremi. Lechu que juega para Mati. Mati que pisa. Quería jugar con Gonza Masitelli. La pelota directamente al lateral. Y posesión nuevamente para la visita. Golazo de Franja de Oro. Sacaron del medio. No la tocó nadie de Asturiano. Participaron los 5 jugadores, incluyendo a Palmieri, el arquero. Y casi el segundo en los pies de Cal. Lindo pase de Chichón Brizuela para el número 9 Cal, que por suerte no definía de la mejor manera. Palmieri que le cede la pelota a Rodri Orman. Rodri para Lechu. Lechu y la pelota, juega para Rodri. Rodri mano a mano ante Chichón Brizuela. Rodri al arco, la agarraba un poco abajo, por eso se fue arriba esa pelota. Nuevamente salida para Palmieri. Palmieri para Cal. Cal para Viñone. Viñone al arco y la pelota le pega en el palo. Tremendo los remates del número 7 de Franja. Borruto para atrás con Palmieri. Palmieri para Borruto. Brizuela. Brizuela para Cal. Cal que se pone de frente. Y primera gran atajada de Testa en el partido. Y ahora va a responder Asturiano con el Lechu. Lechu para Rodri. Rodri para Vasallo. Vasallo que le va a dar de zurda. La pelota pegaba en el Chichón, que ahora se pone de espalda y anda a sacársela. Juega para Borruto. Borruto para Brizuela. Brizuela para Viñone. Sigue Viñone. Buena marca del Lechu. Y lateral para Franja de Oro. Ya lo hace Viñone. Viñone para Borruto. Borruto para Brizuela. Brizuela para Palmieri. Palmieri de taco para Brizuela. Sigue Brizuela ante la marca de Fiumara. Brizuela se mete al área. Buena marca de Fede. Y recuperación del Colo. Sale en velocidad. Asturiano con Fiumara. Sigue Fiumara. Caía Rami Blanco. El Colo. Sigue el Colo. Le ponían el codo en el brazo al Colo Gómez Ares. Y la primera falta del partido es de Franja de Oro a favor de Asturiano. Cal que le fue con los brazos arriba al Colo en la primera intervención. Ahí el Colo de Cerri con Cal. Bien por el Colo. Buena recuperación de Fede Fiumara ante Chichón Brizuela.
y después salida rápido. Rama Blanco se quejaba de una falta sin pelota. El árbitro no la advirtió y ahora es un lindo tiro libre para Asturiano, cuando también ingresaron el pende del capitán Tincho Soiza y Cantarela. Se viene el remate de Mati. Mati que la Cantarela, ¡gol! 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 ¡De Asturiano! Lo hizo el Coco Cantarela. Asturiano empata el partido, falta de 17 minutos. Cantarela que llega a los 10 goles, ahora sí. Asturiano 1, Franja 1. Lindo gol del Coco. Y ahora rápidamente repone Franja de Oro, rápidamente, que se pone en ventaja. Otra vez una lástima. Rebotó esa pelota. No vi bien en quién. Pero rápidamente pone el 2-1 Franja. Lo hizo el número 19 González. Y ahora a falta de 16:53. Asturiano 1, Franja 2. Era lo que esperábamos hoy. Tengo acá sentada la gente al lado mío y le dije que hoy esperaba un partido con muchos goles. En apenas 3 minutos ya tenemos 3 goles. El gol de Asturiano que lo convertía a Cantarela. Y los de Franja, Viñone y recientemente González. El Colo Gómez Ares, el Colo para Rami Blanco. Rami que sigue, Rami que quería girar, se le terminaba la cancha. Y lateral para Franja. La pelota de Franja con Abdala. Buen anticipo de Fede Fimara, que se viene la bomba. Y despejado apenas a la derecha del palo. Perdón, a la izquierda del palo de Palmieri. González para Abdala. Con la marca del Colo Gómez Ares, que lo obligó a retroceder a Martelletti para atrás, pero la pelota sigue siendo de Franja. Buena pelota para Torres y el Testaferro que sacaba bien esa pelota con los pies. Y nuevamente Palmieri que sale el arco para hacer el 5-4. Palmieri que se la jugaba a Martelletti, que de primera la agarraba muy abajo. Y pelota para Asturiano ahora con el pende Tincho Soiza. Sigue el pende. El pende para el Colo. El Colo grafó con Fede, pero buena marca la de Abdala. Abdala para Torres, Torres para Palmieri. Palmieri para el banco suplente. El Chichón también ataja pelotas ahora. Lateral. Ay, qué lástima, la tocaba justo Martelletti. Y lateral para Asturiano. Lateral de Fede, perdón, para Fede. Fede que la baja de cabeza para Rami Blanco. Sigue Rami. Rami para el pende. Buena presión de Abdala. Y lateral para Franja de Oro, que va a poner en juego el número 19 González. Ya la juega para Torres. Torres para Abdala. Abdala para Martelletti. Buena recuperación de Fede para Vasallo. Vasallo para Rami. Anticipaba Torres, pero ahora la pierde con el pende. Sigue el pende. Sigue Soiza. Soiza adentro para Vasallo. Vasallo que le queda larga. Juega al medio. Le queda Fede Fimara. Rebotaba la pelota en González. Después Mati Vasallo la metía nuevamente adentro del área, pero le quedaba larga a Tincho Soiza. Y por eso es lateral para Franja de Oro. A falta de 14:42 para el final del primer tiempo. Y no estaba en offside. Lateral que ya juega Torres. Bueno, el árbitro que interpretaba que
Estaba mal sacado. Va a ser normal. Rodri que ya la pone en juego para Testa. Testa para Vasallo. Anticipaba perfecto Torres. Gran lectura de juego del experimentado Torres. La pelota que ahora es de Gonzalo. De Torres que la dejaba pasar. Recuperaba Masitelli. Y ahora se viene Rodri Orman a pura velocidad. Rodri que va para adentro. Patea. Ay, qué lástima. Cerquita el palo izquierdo de Palmieri. Franja de oro que es una de las víctimas preferidas de Rodri Orman. Le hizo un gol en la primera, en la ida. Le hizo goles el año pasado. Siempre que Rodri jugó contra Franja le hizo goles. Y esperemos que hoy no sea la excepción. Está pasando por un gran momento, creo yo que desde que está en Asturiano, el mejor momento de Rodri Orman. El pibe de sus 30 y pico de años. El árbitro que no dejaba jugar rápido. Y segunda infracción para Franja de Oro. 2 para Franja, 1 para Asturiano. Nico Barrios, que ya juega para Rodri. Sigue Rodri. Rodri para Vasallo. Vasallo la querían parar para Barrios. Y ahora Asturiano le queda mal parado, pero buena marca de Vasallo ante Viñone. Por suerte no la hizo bien el número 7 de Franja. Rodri el mano a mano ante Brizuela. Sigue Rodri, Rodri para Vasallo. Vasallo viene al piso el número 9 Cal. Y después la infracción de Nico Barrios. Y amonestado el número 13 el Chapa Barrios. De verdad que justo llega a poner el pie Viñone, pero después entró duro Nico Barrios, así que bien ganada la tarjeta amarilla. Y a falta de 13 minutos, Asturiano llega a la segunda falta. Franja ahora sale con Palmieri. Palmieri para Viñone. Viñone quería jugar con Cal. El pase iba fuerte. Por eso saque de arco para Asturiano. El Testaferro que ya la baja y juega para Rodri Orman. Rodri que piensa, la tiene, avanza, juega para Vasallo. Mati y la pelota, Mati para Gonza Masitelli. Gonza para Mati. Mati para Barrios. Barrios que va para adentro, patea el arco. Tapaba bien ese remate Borruto. Y lateral para Asturiano que va a poner en juego Vasallo. Mati que ya la pone en juego para Rodri. Sigue Rodri. Rodri que va para adentro. Va a buscar el remate, pero buena marca de Cal. Y lateral para Franja de Oro. Buena la marca de Cal. Pedían una infracción que para mí no existía en este caso a Rodri. Buena marca del número 9 de Cal. Y encima ganó el lateral. Brizuela que ya juega para Palmieri. Palmieri que avanza, sigue Palmieri, la pelota rebotaba en Barrios, pero la recupera nuevamente Palmieri, la pelota que se iba y es lateral para Franja de Oro. Se enredó, pero terminó ganando un lateral a favor el arquero de Franja. Y ahora sí, Franja cerca del arco defendido por Testa, la pelota pega en Chapa Barrios y es córner ahora para Franja, que va a ser el experimentado Borruto. Borruto para Cal. Buena la marca de Gonza Masitelli y nuevamente tiro de esquina. Borruto para Brizuela. Buen anticipo de Orman. La agarraba Viñone para Masitelli. Rodri Orman que juega para Barrios. Bueno, otra vez el retroceso del número 9 Cal. Y la pelota que es de Brizuela. Sigue Brizuela que la pierde. Y casi Nico Barrios. Muy bien por Nico Barrios y por Masitelli, que lo presionaron a los dos, a Chichón Brizuela dentro del área. Se la encontró justo Nico Barrios, pero no le pudo dar de lleno
a esa pelota. Ahora el que la tiene es Viñone. Sigue Viñone para Brizuela. Sigue Brizuela. Ante la marca de Gonza Masitelli. Brizuela. Sigue Brizuela. Bien por Gonza Masitelli. Excelente lo de Gonza. Aunque la pelota la sigue teniendo Franja. Bien por Gonza nuevamente. Perfecto lo de Gonza Masitelli. Orman que la sigue teniendo, la pierde. Y el Testaferro con la cara. Salva Asturiano. Tiro de esquina que lo hace para Cal. Se dormía ahí Asturiano en el córner, pero por suerte Cal tampoco se lo esperaba. Por eso termina siendo el lateral para Asturiano, que va a ser el autor del gol del local. Cantarela ya la pone en juego para el Pende. El Pende para el Pichón para el Pende. Pichi, el Pende. Coqui para el Pichón, se pone de frente Pichi, se viene Asturiano para Cantarela. Buena la marca de Folchi y tiro de esquina para Asturiano. Este cuarteto de 4 a mí me encanta cuando juegan de 4 porque lo hacen realmente muy bien. La pelota que le queda al Pichón, el Pichón que le va a resurda, no le pega con derecha, tampoco. Le queda el Pende adentro del área, sigue el Pende. Buena marca de Viñone, le queda al Pichón, a las manos de Palmieri que le pega de primera y realmente muy cerca del palo izquierda del Testa. Y sale Asturiano ahora con Coqui. Cantarela, sigue Coqui para el Pende. El Pende para el Colo. Buen anticipo de Cal. Sigue Coqui. El Pende. El Colo que la recupera, la traba. Toca último en el Colo. Y es pelota para Franja. Lateral que va a ser Viñone. Viñone para Chichón. Brizuela que va a jugar con Viñone para que rápidamente juegue con Palmieri a lo metalúrgico. Intentó salir jugando Franja. El Pende que pone una hermosa pelota para Cantarela que va a ir mano a mano con el Brizuela. Rebotaba en el Chichón y tiro de esquina para Asturiano. Hermoso pase del Pende y tiro de esquina para Asturiano. Qué lástima, la agarró muy encima Coqui, por eso no le pudo dar relleno. Saque de arco que ya pone en juego Palmieri para González. González para Folchi. Folchi, linda pelota para el número 11 Coronel, el ex Arsenal que tiraba una chilena. Y la pelota que se fue bastante arriba del travesaño. Esta que ya la pone en juego para Pichón. Pichi y un hermoso piapiate. Torres sigue Pichi el arco y qué cerca, qué lástima. Coqui la pedía al segundo palo. Jugadón del Pichón que lo dejó en el piso al experimentado Torres. Saque de arco para Franja que ya la pone en juego. González para Folchi. Folchi para Torres. Torres al medio para Coronel. La pelota rebotaba en Cantarela y es tiro de esquina, pero ahora para Franja. 9 minutos 5 segundos para el final del primer tiempo. 2 faltas por lado. Coronel que se la da a González. González, la pelota pegaba nuevamente en Coqui, por eso es tiro de esquina para Franja. Y nuevamente lo va a hacer Coronel. Coronel para Folchi. Folchi el arco. La agarraba muy abajo, por eso la pelota se iba lejos y muy alto del travesaño de Testa. Y saque de arco para Asturiano. Testa que le va a poner el juego, ya la juega para Lechu. Lechu para Rodri. Rodri para Lechu. Lechu que lo pasa a Coronel. ¡Ay! Una hermosa pelota para Nico Barrios. Lechu que juega para Gonza. Buena marca de Torres. Y lateral para Asturiano. Rodri que la juega para Testa. Testa nuevamente para Rodri. Voy al arco y Palmieri con el tobillo la sacaba. Atajadón del Testaferro. Buen remate de Folchi sin carrera, pero bien atento el Testaferro para mandarla al tiro de esquina. 8:30 para el final del primer tiempo.
Entra Abdala para darle seguramente de volea. No, la juegan con Torres. Torres incómodo. Juega para atrás con Palmieri. Palmieri nuevamente para Torres. Torres para Coronel. Coronel para Abdala. Abdala para Torres. Sigue Torres. Torres juega para Coronel. Coronel que la aguanta y juega para González. Sigue González. Buena marca de Rodri Orman. Excelente lo de Rodri. Juega para Gonza. Gonza largo para Nico Barrios. Y lateral para Franja de Oro. Lateral que ya hace González para Coronel. Sigue Coronel. Coronel quería jugar con Torres. Pero buena marca otra vez de Gonza Masitelli. Y lateral para Asturiano. El Chapa Barrios que juega con el Lechu. Lechu que de a poco avanza. Sigue Lechu. Lechu juega para Rodri. Sigue Rodri. Sigue Rodri ante la marca. Excelente lo de Rodri. ¿Qué pasó? ¡Rodri al arco! Es cerquita Rodri. Es una bestia. Tremendo lo de Orman. Era tiro de esquina, pero bueno, dan saque de arco. La pelota pegaba en el pie de Torres. El árbitro no lo advirtió. Y por eso fue saque de arco. Coronel y la pelota. Coronel para Abdala. Abdala para Coronel. Coronel para Torres. González. González larga para Barrios. Sigue González al medio. Y no llegaba Coronel. Se salva Asturiano. Y saque de arco para el local. Esta que la juega con Lechu. Lechu para Nico Barrios. Nico que se pone de frente, juega con Rodri Orman. Rodri para Nico. Nico otra vez para Rodri. Sigue Rodri. Rodri que viene al fondo, al medio para Masitelli. Roboncita. Otra enorme jugada de Rodri Orman. Definía con la zurda Gonza Masitelli. Saque de arco para Franja. Otra vez buena marca Rodri Orman y se viene Gonza Masitelli. Gonza para Rodri. Rodri otra vez que sale para afuera, sale para adentro, sale para todos lados. Está haciendo un partido increíble el de Rodri Orman, que sale para los dos perfiles, patea al arco, tira al centro, hace de todo. El número 11 de Asturiano. La pelota le quedaba para Nico Barrios y ahora sale a máxima velocidad. Franja con Torres. Sigue Torres, Torres al arco. El Testaferro. Excelente lo de Testa. Y ahora recupera Nico y sale Asturiano con el Lechu. 6 minutos 20 para el final del primer tiempo. Sigue Lechu. Lechu que va para adelante. Juega con Rodri. Rodri que otra vez se saca un tipo de encima. Sigue Rodri. Rodri ante Torres. Sigue Rodri. Sigue Rodri. Dos faltas le hicieron en una misma jugada. Veremos si vuelve o no para atrás el árbitro. Hace gesto de... No, ¿qué pasó acá? Y bueno, una sola falta. Tercera falta para Franja. 6-0-6 para el final del primer tiempo. E ingresan los mismos cuatro que estaban cuando hicieron el gol, el 1-1 parcial de Asturiano. Veremos cómo lo resuelve ahora. Vasallo que le va a dar bomba, sí, le da bomba. Desviado el tiro de Mati. Cuando entra Juanchi Verdún en este partido, citado después de mucho tiempo, Juanchi vuelve a tener la chance y sumar minutos. Sigue Chichón. Sigue Chichón. Chichón. Buena marca entre Fede y Rami. Ahora había un silbato en la tribuna de Franja. Veremos si los árbitros después de esto dicen algo. La pelota que le ponía Brizuela a Abdala. Increíble lo de Chichón. Recuperaba bien. Falta, no sabe que había cobrado. Falta a favor de Franja de Oro. Bueno, están tocando un silbato en la tribuna de Franja.
y ninguno de los árbitros dijo nada todavía. Cinco minutos y medio para el final del primer tiempo. Me parece que se va a venir una bomba de Brizuela. Se prepara Borruto para tocar atrás. Borruto para Abdala. Abdala adentro. Bien por Juanchi. Atento, el número 4 de Asturiano. Brizuela que juega para Borruto. Borruto que va a saltear con Martelletti, pero buena marca de Juanchi. Esta que la pone en juego para el matador, Fiumara. Fede que juega para Rodri, Rami que gira. ¡Ay, qué lástima! La pelota tocaba justo en Borruto. Buena media vuelta de Rami Blanco. Y tiro de esquina para Asturiano. Se va a poner en juego el Pende. El Pende juega para Rami. ¡Ay, qué lástima! Se desviaba justo. Por eso terminaba pateando incómodo el matador. Y saque de arco para Palmieri. Palmieri que la pone en juego para Brizuela. Brizuela para Borruto. Brizuela. Sigue Brizuela. Bien por los dos. Buena marca de Fede Fiumara, pero sigue Brizuela con la pelota. Brizuela. La falta de Fede Fiumara. Y Palmieri que sale la pelota dominada. Cal para Brizuela. Brizuela buscaba el pase para Viñone, anticipaba Fiumara, pero Viñone sigue con la pelota, sigue Viñone juega para atrás con Palmieri. Palmieri para Borruto. Brizuela. La que piensa, la tiene, la pisa, la masa. Todavía no juega, pero marca la jugada. Brizuela para afuera con Borruto. Brizuela. Borruto. Brizuela. Palmieri. Nuevamente para Brizuela. Brizuela para Borruto. Franja y la pelota, obviamente sin apuro, pues ya tienen el gol de ventaja. Brizuela para Cal, pero bien por el Testa. Testa que buscaba rápido el remate. Y la pelota directamente al lateral. Brizuela que la pone en juego para su arquero Palmieri. Palmieri, gran pelota para Borruto. Borruto para Brizuela. Brizuela para Viñone. Palmieri. Viñone. Viñone al arco. Bien por el Testa, agarra a la máxima velocidad. Testa Ferro. Testa directamente al lateral. Y lateral para Franja que ya la pone en juego. Viñone. Sigue Viñone. Buen anticipo de Fiumara, pero la pelota rebotaba en Cal. Bien por Juanchi, lateral para Asturiano. 3 minutos redondos para el final del primer tiempo. El Pende quería jugar con Fede, pero lo adivinaba González. Y por suerte le erró al arco. Nuevamente quedaban 2 contra 1. Se enoja Brizuela porque el número 19 de González no se la daba. Yo no sé qué prefiero, si que juegue enojado o tranquilo. Ya a esta altura no lo sé. Bueno, Cantarela, gran pelota para Lechu. Se viene Lechu que quería jugar al segundo. Gonza que no llegaba. Y por eso saque de arco para Franja de Oro. 2 minutos 40 para el final del primer tiempo. 3 faltas por cada lado. Gana Franja 2-1. Pero todavía falta un montón. Sigue Brizuela. Brizuela quería jugar con Martelletti, pero bien por Vasallo. Brizuela que juega para atrás con Palmieri. Palmieri con Brizuela.
Sigue Brizuela. Brizuela que va para adentro. La pisa. Buena marca hasta ahora Cantarela. Sigue Brizuela. Brizuela al medio. Sigue Brizuela. Y por suerte Torres le roba. Y el saque para Testa. Y minuto ahora pedido por Asturiano. Veremos que hablan ahí los dos equipos. Bueno, vuelven los dos equipos. Veremos cómo Asturiano afronta estos últimos 2 minutos del primer tiempo. Yo no veo a nadie hasta el momento con la remera de arquero jugador. Qué lástima. Franja se pone, estira la ventaja y se pone 3-1. El pase de Testa que le interceptaba a González y sin dudarlo pateó el arco y pone el 3-1 ahora para la visita. Doblete de González sumado al gol de Viñone. Hablar al arco, rebotaba en Cantarela a la mano de Testa. Lechu que pide a Gonza que vaya. Sigue Lechu ante la marca de González. Sigue Lechu, se terminó la cancha. Buena marca de González y lateral para Franja. 1 minuto y medio para el final de este primer tiempo. Pelota. Jugar el taco. Gonza. Gonza que se enojaba el tiro de Franja. Ahora arriba. Bien por el Lechu que la gana. Hizo 3-1. Y la agarró Mati. Por eso nuevo saque de arco para Franja. La baja Bárbaro Martelletti. Buena la marca. Para González, la pelota pegada a Martelletti y el saque de arco para Asturiano. Esta que ya la pone en juego para Coqui. Coqui para Lechu. Sigue Lechu, quería jugar con Gonza, la pelota rebotaba en Martelletti y es lateral para Asturiano. Coqui para Vasallo quería jugar con Lechu, la pelota rebotaba en González y la pelota ya ahora es de Testa para Lechu. Lechu, la pelota rebota en Abdala, pero le queda Cantarela. Sigue Coqui, sube el arco y la pelota que toca Palmieri. Acá se vio que la tocó Palmieri, pero nuevamente cobraron saque de arco. Abdala. Buena marca de Coqui. Sigue Abdala. Abdala para Torres. Presiona alto y presiona fuerte Asturiano, pero sale bien Franja. Ahora con Abdala. Sigue Abdala para González. Y otra vez buena marca del Lechu. Y 13 segundos finales
de este primer tiempo. Palmieri que la tiene. Juega para Martelotti. A la mano de Testa. Testa para Gonza. Gonza que no le quedaba largo. Un segundo y final del primer tiempo. Franja de Oro le está ganando a Asturiano por 3-1 con 2 goles de González y 1 de Viñones. El gol de Asturiano lo hizo Cantarela y nosotros nos reencontramos luego de estos 10 minutos de entretiempo para lo que será la segunda parte de este Franja 3, Asturiano 1.
Bueno, ahora sí arranca el segundo tiempo de este Franja de Oro 3, Asturiano 1. Veremos con qué impronta sale el León ahora en este segundo tiempo. Por lo pronto, la visita hizo un sorpresivo cambio de arquero. Salió Palmieri y entró el arquero suplente Malmierca. A Palmieri desde acá lo veo sin su botín izquierdo, con un poco de hielo, así que puede ser que ese haya sido el motivo del cambio. Pero bueno, veremos cómo resuelve Franja ahora sin el arquero y sin esa salida tan limpia entre Brizuela y Palmieri. Cantarela que fue para adelante y no buscaba el número 9 Cal, y mínimo tiene que ser, sí, correcto. Bien por los árbitros, amonestado el número 9 Cal. Bien por Cantarela, que decidido fue para adelante. Y ganó la amarilla el número 9 Cal. Y bueno, otra vez abrimos el libro del laboratorio y a ver cómo resuelve Asturiano esta pelota parada. Cambio de último momento. Coqui va a jugar con el Pende, probablemente el Pende va a dejar pasar. Cantarela y Torres, que la adivinaba. Fede para Cantarela, ay qué lástima, quiso jugar con Mati y la pelota rebotaba al número 9 Cal. Esta que ya la juega para el Pende. El Pende para Vasalló. Mati para el Pende, ay qué lástima, era buenísima la intención. Mati le amagó a ir al fondo, pero después no fue y el Pende se la tiró igual. Y es lateral para Franja, que va a ser el número 7 Viñones. Viñones para Chichón Brizuela. Chichón, buena presión de Pichi. El Pichón contra el Chichón. Y el Pende, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Asturiano. El Pende, el capitán, el número 10. Tincho Soiza descuenta y pone el partido 3-2. El Pende dice que ahora Asturiano pierde, pero solamente por 1. Y otra vez Viñones. Bueno, ya nos sorprendieron 3 veces del saque del medio. Ya habría que solucionar ese temita del saque del medio. El primero puede pasar, el segundo capaz que es un error, pero si ya de cada saque del medio va a ser una llegada clara de gol, pues para preocuparse. Se viene Cal para el arco, rebotaba en el Colo Gómez Ares. Y lateral o tiro de esquina, no veo, para Franja. Tiro de esquina para Franja, que va a ser Viñones. Viene al medio para Cal y saque de arco. No, tiro de esquina, cobra al final, la tocó a Pichón último. Bien. Cal que juega para atrás para Borruto. Borruto para Viñones. Viñones, bueno, anticipo de Cantarela, ahora son 2 contra 1 y puede ser el Pichón. Cerca. De zurda le daba. Y saque de arco para Franja de Oro. Me vuelvo loco si hay un gol como el del Colo Gómez Ares del año pasado. Faltando 3 segundos, Asturiano daba vuelta al partido y lo ganaba 4-3 en la última jugada del partido. Lindo sería ver otro golcito del Colo. Borruto que quería jugar para Cal, anticipaba el Pende. Viñones que le robaba la pelota al Pichón y Cal que juega para atrás con Abdala. Abdala para Cal. La marca otra vez de Tincho Soiza. Y la pelota que es para Asturiano. Bien por Cantarela para el
el Colo que va para adelante, sigue el Colo, la tocó justo. Marca la jugada el Pichón. El Colo que se queja por agarrón de Burruto. Va a poner en juego Cantarela, la agarró muy abajo y saque de arco para Franja. Okay. Martel del arco, la tocaba Testa, no la tocaba Testa. Sí, para mí la tocaba Testa, por eso está bien la queja de Franja. Era tiro de esquina, pero el árbitro nuevamente dio saque de arco. El Pichón que se pone de frente y lo va a encarar a González. Sigue Pichi vuelve atrás para Soiza para Rodri ante Abdala, sigue Rodri. Buena marca de Abdala, pero la pelota sigue siendo de Asturiano. Sale el Pende y el Pichón. Gran entrada de ambos, también muy buena entrada de Cody Cantarela. El Colo que juega para Rodri que no puso el pie, por ese tiro, saque de arco para Franja. Va a poner en juego la pelota el arquero Malmierca. Malmierca para González para Torres para Abdala. González ante la marca de Lechu. Sigue González para Torres que va para adelante. Torres era buena la de Martelletti. Rebotaba en Vasallo y lateral para Franja de Oro. 16 minutos 25 para el final del partido. Abdala para González, nuevamente para Abdala al saque de arco y pelota para Asturiano, que yo creo que si pisa un poquito el acelerador puede empatar el partido en cualquier momento. Mati que juega para Lechu, sigue Lechu, Rodri Orman, Rodri para Mati quería jugar para Rami. Rebotaba en la cabeza de Martelletti. Lechu para Mati para Rodri que controla mal, pero sigue con la pelota en los pies. Sigue Rodri hermosa para Vasallo. Qué lindo que sos, Rodri Orman. Lateral para Asturiano. Salía con un taco divino Rodri. Y lateral para Asturiano. Vasallo que ya la juega para Testa para Lechu y la pierde con Abdala. Se viene Franja, buen retroceso de Blanco. Mati Vasallo después definía como los dioses, pero bueno, el árbitro interpretó que hubo falta de Rami Blanco en ese retroceso. Se ríe Mati porque realmente hacía un golazo. Me vuelo. Lindo tiro libre tiene ahora Franja. González se para cerca de la barrera, pero Brizuela es el que analiza dónde se paró cada uno. Y me parece que Brizuela le va a dar bomba, Bomba de Brizuela a las manos de Testa Ferro. Bien por el Testa, que ya jugó con el Pende. El Pende para el Colo. El Colo para Lechu. Lechu que pisa, Lechu que la sigue teniendo, Lechu que va. Sigue Lechu. Lechu para el Pende. El Pende para Lechu. Ay, qué lástima, si la jugaba de primera. Vasallo había tirado una diagonal divina, pero sale bien el Lechu. Con falta, ahí lo tocaban sin pelota. Sigue el Pende. La perdida y ahora sale de contra Franja con González, que vuelve a empezar con Torres. Torres para González. González ante Lechu. Sigue González. Vuelve a empezar con Torres. Torres para Brizuela. Brizuela para González. González para Brizuela. Brizuela que la pierde. Bien por el Colo. Y se puede ser. Viene el Colo. Sigue el Colo. El Colo que la pisa. El Colo que la tiene. Y era falta para el Colo, pero no se la cobraron.
Se ríe el codo y sale de contra. Franja con Abdala. Abdala para Brizuela. Brizuela para Abdala. Abdala que pisa. Y vuelve a empezar con Torres. Torres para González. González, buena marca. El Colo González. Ya pone en juego la pelota Franja. González, buen anticipo de Vasallo. Llega Gonza Macitelli, puede ser bien por el arquero Maimierca, que encima la hace rebotar en Gonza Macitelli. Y la pelota es para Franja. Abdala. Abdala juega para González. González de frente, buena marca el Pichón. Y lateral nuevamente para Franja. Franja para Abdala. Abdala, buen anticipo otra vez de Vasallo, que quería buscar el pase a Macitelli, pero la adivinaba Abdala. Abdala para González. Sigue González. González para Abdala. Abdala para González. González para Martelletti. Martelletti, bien por Vasallo, excelente. Se enojan todos con los árbitros y sobre todo con el número 10 Abdala, que después de soltar el pase le tiró un codazo sin pelota al Pichón y lo vieron todos, menos los árbitros por supuesto. Buena marca ahora de Vasallo, juega para Torres. Torres a ningún lado y saque de arco para Asturiano. Esta juega con Rodri. Rodri para Vasallo. Vasallo y un pase exigido. Se va al lateral y es pelota para Franja. 13 minutos 15 para el final del partido. Quiñones que juega para Chichón. Brizuela para Torres. Brizuela. Coronel. Quiñones. Buena marca otra vez de Gonza Macitelli, que lo obliga a empezar nuevamente a Quiñones. Quiñones para Coronel. Duelo de 11 entre Coronel y Orman. Sigue Coronel. La pelota ya detesta. Excelente el partido que está haciendo Rodri Orman. Lo dijimos en el primer tiempo, lo repetimos ahora. Vasallo que deja con Gonza, pero bien por el Chichón Brizuela. La pelota para Coronel. Y Vasallo que adivinaba la intención. Y va a ser lateral para Franja. Ahora sí, Viñones la pone en juego para Torres. Torres que juega la pelota para el número 11, Folchi. Viñones. Folchi. Coronel. Torres. Sigue Torres. Ahora Folchi. Torres. Torres para Maimierca. Coronel. Viñones. Sigue Viñones, pero buena marca de Vasallo y la agarra Gonza Macitelli. Buena pelota para Rodri. Y llegaba justo Maimierca. Otra vez buena salida del arquero. Que se la juega con Pichón. Pichón al medio del arco. Y bien, otra vez por Maimierca sin dar rebote. 11 minutos 45 para el final del partido. Asturiano cae solamente por un gol. Coronel. Sigue Coronel. Coronel para Viñones. Viñones para Folchi. Viñones. Ante la marca de Gonza Macitelli. Viñones. Buen bien por Gonza Macitelli, que ahora se va y puede ser. Dos faltas le hicieron a Gonza y no le cobraron ninguna. Increíble lo de estos árbitros, por favor. Dos faltas tenían para cobrar y no cobraron ninguna. Ninguna cobraron. Qué desastre que son, por favor. Y encima molesta a Testón. Son de terror los árbitros. De terror. Nada nuevo. Toda la gente que ve las transmisiones
Bueno, lo ven grabado. Son increíbles, la verdad que son horribles. El hábito que tenemos acá de este lado, lo dirigió contra Alvear. No habla, no te mira. Se hace el canchero. Y bueno, el del lado del banco suplente que lo amonesta a Testón. Increíble. Pero bueno. La pelota sigue siendo de franja con Malmierca. Malmierca para Viñone. Viñone para Coronel. Coronel de primera para Folchi. Llega Folchi, juega atrás para Viñone. Viñone al medio. Era un golazo, pero llegó excelente. Fede Fumara. La movieron espectacular. Y no llegó por poco Coronel. Buen anticipo del Colo Gomezares, pero la pelota sigue siendo de franja con Viñone. Viñone para Borruto, Borruto para Folchi, Folchi para Viñone, se viene franja y otra vez excelente por el Testa. Testa que largo lo busca Fede, gran pelota para Fede que la tira al medio para Rami, no llegaba por poco. La pelota de Coronel, Coronel para Borruto, Viñone, Borruto, Folchi, Borruto, la pelota rebotaba a Rami Blanco y le queda regalada a Folchi que por suerte la agarra muy abajo y el saque de arco para franja. Ahora que tenemos un minutito libre, después de este partido vamos a cortar la transmisión y va a arrancar una nueva con el partido de la tercera división. Otro lindo partido que vamos a tener, obviamente entre Franja de Oro y Asturiano, pero de los pibes de la tercera los vamos a estar transmitiendo, así que esperemos que también le puedan hacer el aguante, como siempre nos hacen el aguante con la primera. Hoy esperemos que nos puedan hacer el aguante también con los pibes, que realmente se lo merecen, están haciendo un muy buen torneo y se juega un lindo partido hoy ante Franja. Pero bueno, esto como dije, después de terminado el partido de la primera, vamos a cortar y arrancaremos después con la tercera. Acá todavía nos quedan 9 minutos y medio. Esto sigue 3-2, una falta por lado. Buena marca del Pende y saque de arco para Franja de Oro. Malmierca para Cal, excelente anticipo del Colo Gomezares, que la quería jugar con Rami Blanco, lo adivinaba Borruto y es lateral para Asturiano. El matador para el Colo para el matador otra vez para el Colo se pone de frente y juega con Rami Blanco. Rami para el Pende, sigue el Pende, el Pende para Rami, bueno, gira de Rami Blanco, se pone de frente y puede ser el Colo. ¡Ay, casi se cumple lo que dije hace un ratito! ¡Qué jugador se mandaron! Tremenda la patada de Abdala y lo amonesta. Es increíble. Amarilla para el número 10. Abdala. Testón no dijo nada, le fue amonestado. Y ahora el número 10 que le fue con la plancha a la altura de la tibia a Testón, también amonestado. Porque ese es el criterio que utilizan. El criterio de los árbitros para este año fue no tener criterio. Por eso amonestan a Testón por no decir nada y amonestan por Abdala por irle con un planchazo a la altura de la tibia al arquero asturiano. Pero bueno, no traten de entenderlo, disfrútenlo, como dice el presidente de la AFA. $8.53 para el final del partido. Vasallo para Garemi. Lechu para Vasallo. Rebotaba en Cal y a las manos de Testa la pelota nuevamente. Le queda a Rodri Orman. Rodri juega para Lechu. Sigue Lechu ante la marca de Folchi. Esta vez recupera para mí sin falta. Le queda Abdala al medio para Cal. Gol de Franja de Oro. Lo hace Folchi. Y
pone el 4-2 a falta de 8 minutos 23 para el final del partido. Bolsa para Vasallo, Vasallo para Rodri Dorman. Rodri que le da al arco, y la pelota que se va cerca del palo derecho de Malmierca. 8 minutos 13 para el final del partido. Malmierca que la pone en juego para Abdala. Abdala para Cal. Anticipaba bien Mati Vasallo y la pelota le llega a Testa. Testa para Lechu. 8 minutos para el final del partido. Vasallo que la quería empalar para el Lechu. Anticipaba bien Borruto. Se viene Cal al arco. Y buena tapada de Testón. Se la juega para Lechu. Lechu de primera para Vasallo. Anticipa Borruto nuevamente. Y el pase ahí de Borruto para Fonchi a largo. Por eso es saque de arco para Asturiano. Y se frena el saque de arco porque queda en el piso. Creo que es Abdala, no se va a ver acá. Bueno, se va a reanudar el partido. Esta le pone la pelota en juego para Sousa. Sousa juega largo, lista, pelota para el Pichón. El Pichón que de pecho, deja la pelota adentro, pero llegaba bien González a marcar el Pichón. Y se viene el tiro de esquina para el León. Juega para Cantarela al arco, la pelota toca en Iribarne. No toca a nadie, es saque de arco para Franja. Almera que la pone en juego para González. González que la tiene, la pisa, bien por el pende. Lateral para Franja de Oro. González para Iribarne, Iribarne para Brizuela. Brizuela para Iribarne, Iribarne al lateral y pelota para Asturiano. Coqui para el Colo. El Colo para Coqui. Sigue Coqui, Coqui para el Colo. El Pichón. Buena marca de González. Y lateral para Asturiano. El Pichón para el Pende. El Pende quería jugar para el Colo. No se entendieron. Por eso es saque de arco para Malmierca, el arquero de Franja. 6:45 para el final del partido. Lo decíamos, Asturiano en su momento pisaba un poco el acelerador. Empataba el partido. Creo que no llegó nunca a ese momento de pisar el acelerador. El que pisó fue Franja y encontró el 4-2. Sigue Cantarela, Cantarela para el Colo. Pase largo y lateral para Franja. Iribarne que pone en juego la pelota para el arquero Malmierca. Malmierca que la pone para Martelletti. Martelletti que la aguanta con la marca de Quincho Sousa. Sigue Martelletti, buena marca entre el Pende y Cantarela. Anticipaba bien el Chichón y ahora se viene Franja de Oro con Martelletti. Buena marca del Colo Gómez Ares. Sigue el Colo, lo tira al piso. Lo desparramó el Colo a Martelletti. Claro, sí. Tiene razón lo que dice el Colo.
Claro, lo que dice el Colo tiene toda la razón del mundo. Depende de jugar para el Colo. El Colo que la tiene, la sigue pisando, sigue el Colo y se le terminaba la cancha del Colo. Iribarne para González para Iribarne para Brizuela, de la mano de Cantarela, sigue Brizuela, se le terminaba la cancha, lateral, sí, para Asturiano, Toqui para el Colo, sigue el Colo para Cantarela, buena marca de Iribarne, lateral para Asturiano. Fede que la juega para Testa. Testa que le da al arco y buena respuesta de Malmierca. Es buena para Rami. Cerquita del palo izquierdo de Malmierca. Y saque de arco para Franja. Malmierca para Brizuela. Brizuela recupera Fimara. Y Malmierca otra vez tenía el pase adentro. Fede para Rami. Decidió definir el matador y goleador que tiene Asturiano. Pasazo y la bomba rebota en Torres. Y ahora el que se viene es Franja, pero viene el Chapa Barrio jugando con la cabeza para atrás. Fede Fimara para Rami Blanco, que juega a la diagonal atrás. ¡Ay, qué lástima! Casi Torres lo hace en contra, pero atento también el arquero Malmierca, que ahora patea a ningún lado y saque de arco para Testa. 4:45 para el final del partido y todavía sigo sin ver a ningún jugador asturiano con la remera de arquero jugador. Fede quería jugar con Rami, estaba en Martelletti y la pelota le llegaba a Chichón Brizuela. Sigue Brizuela con la pelota, Brizuela para Torres. Torres quería jugar largo para Martelletti. Se va al lateral. Yo creo que en cualquier momento va a pedir minuto el técnico Guido Ferrari, el técnico de Asturiano, y va a trabajar el temita del arquero jugador. Se le terminaba la cancha a Mati Vasallo. Sigue Viñone, la agarraba la remera Rami Blanco y tiro libre para Franja. $3:53 para el final del partido. Tiro libre que ya pone en juego Torres para Abdala. Abdala quería jugar para Torres, pero buena marca la de Rami Blanco. Abdala juega para Torres. Viñones. Fuera del partido. Se agarra el gemelo Torres. Y ahora sí lo veo ya a Fede Fimara poniéndose la remera de arquero jugador. El Colo anticipaba, jugaba para Coqui para Pichón, le tocaba en el pie, claro que sí. Tiro libre para Asturiano, de la falta de Torres, que por más que se queje, fue el que pisó al Pichón. Ahora sí se va a venir la bomba de Vasallo, yo creo que desde esa posición, o buscarán la jugada con la que Asturiano este año pudo hacer varios goles,
que fue de Mati para el pende y del pende de primera al arco. Veremos cómo lo resuelve Asturiano de tiro libre. Se viene Vasallo al arco, la pelota pega en Cal, y lateral para Asturiano. El pende. Sigue el pende para el pichón. Sigue el pichón. Sigue el pichón para el pende para el pichón, el arco. La pelota que pega en Torres. Y es tiro de esquina para Asturiano. Sí, señor, la pelota pegaba en el pie de Torres. El que dice que Brás, justamente en ese pegaba la pelota. Y ahora sí, ingresa Fede Fumara para ser el arquero jugador a falta de 3 minutos 5. Vamos a ver cómo lo labura Asturiano este 5 para 4. Vasallo, Soiza, Pichi, Coqui y Fede. A este 5 para 4. Primer buen remate de Fede. Lo sacaba el arquero Mañerca. Fede para el pichón. Coqui. Fede. Nuevamente para Coqui. Coqui para Vasallo. Sigue Vasallo. Vasallo para Fede. Fede para atrás. La pelota le queda a Pichón. Pichi para el pende. 2 minutos 20 para el final del partido. Vasallo. La pelota que pega en Torres. Y lateral para Asturiano. Nuevamente otro jugador de franja que se tira al piso. En este caso Viñone. Justamente para que Franja pueda hacer los cambios defensivos para este 5 para 4. Dos minutos 18 para el final del partido. Bueno, ahora sí. Asturiano y la pelota. Y este 5 para 4. El Pichón al arco. ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol que hizo el Pichón! ¡Golazo del Pichón! A falta de 2 minutos 5. ¡Qué bomba metió el Pichón! Me sorprendió hasta a mí que no me dio ni tiempo de gritarlo. Tremenda bomba de Santi Pichi. A falta de 2 minutos 06, Asturiano se pone a 1 de franja. Buena marca ahora de Coqui contra el Chichón. Y bueno, no lo vamos a repetir porque la vez que lo dijimos no salió. Pero Asturiano ahora está a un solo gol de franja. Y juega con Torres. Torres, una muy buena pelota, pero excelente lo de Tostón. Esta para el Colo que la pisa, el Colo que va, el Colo que sigue. Caída el Colo ante la marca de Abrala. Para mí sin marca, bien por Cantarela, bien por el pende. Y la pelota que le llega a testa. Asturiano que nuevamente con el arquero jugador, bien por el Colo. Asturiano que pese a no jugar por nada, ya se salió del descenso, ya no juega por los playoffs. Va para adelante con todo lo que tiene. Vasallo para el pende. El pende para Fede. Fede nuevamente para el pende. El pende para Vasallo. Adentro. Rebotaba en Torres. Y tiro de esquina para Asturiano. 1 minuto 12 para el final del partido. Y minuto pedido por el técnico local.
Y 3, ¿no? 3. Cantarela para Zoiza. Zoiza para Vasallo. Adentro Vasallo y no llegaba nadie. Qué lástima. Un minuto clavado para el final del partido. Depende para Vasallo. Vasallo juega atrás con el Pichón. El Pichón para Fede. Fede que la tiene, la pisa. Fede que piensa. Juega para Cantarela. Coqui para Vasallo. Vasallo para el Pende para el Pichón adentro. Le queda Fede. Uy, la pelota que acaba de sacar Malmierca. Tremendo la pelota que sacó el arquero. Gran jugada de Asturiano. Y trabajada por el aplauso de Guido Ferraro. Probablemente fue lo que hablaron en la charla técnica de recién. Gran jugada la de Asturiano. Y ahora el que recupera ese Chichón Brizuela, que la va a tener y la va a pisar ahí el tiempo que él quiera. Y de taco por suerte la tiraba lateral. 30 segundos finales. Y se viene Asturiano con todo, Vamos León. Fede que juega para Cantarela. Cantarela dentro para Vasallo. Qué lástima, Mati. Se apuró. Y ahora el que pide un minuto es el técnico visitante. Últimos 22 segundos para el final del partido. Pone la pelota en juego Malmierca. Abdala que la tiraba afuera. El árbitro que cobra falta. Ya Tincho se le ríe, pero la verdad que no queda otra que reírse. Porque si entras es peor. Bueno, 18 segundos finales. Tercera falta para Asturiano. La va a mover Franja seguramente en el tiempo que queda de partido. González que la va a jugar para Chichón. La juega para Chichón. Chichón que va para afuera. Adentro pelea Juan González. La pelota pegada en Vasallo. Y 13 segundos finales. Una lástima. Todo indicaría que va a ser el resultado final. Pelota que la pone en juego para Brizuela. La pelota pegada en González. Y ahora sí, el último ataque del partido va a ser para Asturiano. Últimos 9 segundos. Veremos si le da el tiempo a Asturiano para hacer heroica. 8 segundos. Se termina para firmar adentro y otra vez el arquero. Tremenda la jugada que sacó el arquero. Ahí queda Vasallo adentro del arco, pero quedaba para empujarla y ahora sí. Va a ser final aquí en Vicente López. Como les dije antes, fue victoria aquí en Vicente López de Franja de Oro, que se posiciona segundo con este resultado. Asturiano ya salvado de todo. La fecha que viene visitaremos a Estrella de Boedo. Y la última cerraremos aquí con River de local, el campeón ya de la primera B. Y bueno, nosotros damos por finalizada la transmisión. Agradecemos obviamente a todos, como siempre, por el aguante. Vamos a cerrar la transmisión y vamos a abrir después la transmisión de la tercera. Esperemos que puedan estar todos bancando a los pibes como lo hicieron con la primera.
Abrazo grande para todos y nos vemos el fin de que viene cuando Asturiano visite a Estrella de Boedo.